Taiwán reafirma su voluntad independentista. Tras las elecciones de este fin de semana, el Partido Democrático Progresista logró una mayoría de sufragios para continuar en el poder. El hasta ahora vicepresidente William Lai, conocido en Taiwán como Lai Ching-te, de 64 años, tomará posesión como nuevo mandatario el 20 de mayo. Ching-te, que en el pasado se describió a sí mismo como un arquitecto pragmático de la independencia de Taiwán, ha suavizado en los últimos meses su retórica y, al igual que su predecesora, ha adoptado una postura más matizada, afirmando que no es necesario un proceso de independencia porque, en su opinión, la isla tiene ya un estatus de facto. Pekín, aparentemente, prefería el partido nacionalista o Kuomintang, más afín a China. Su candidato, Hou Yi-he, prometió conversaciones con el gobierno de Pekín al tiempo que reforzaría la defensa nacional. El tercer candidato en discordia, Ko Wen-je, del Partido Popular de Taiwán, demostró ser especialmente popular entre los jóvenes que buscaban una alternativa a los dos grandes partidos que se suceden en el gobierno desde la década de los 90. Ko también manifestó su intención de dialogar con Pekín y afirma que Taiwán tiene que seguir siendo democrática y libre. La China continental es, paradójicamente, el mayor socio comercial de Taiwán, un territorio de 23 millones de habitantes situado a 180 kilómetros de la costa china. La campaña electoral estuvo marcada por la creciente presión económica, política y militar de China, que considera a Taiwán como una provincia rebelde. Y sus autoridades han advertido de que la isla quedará unida al continente por la fuerza si es necesario. ¿Qué viene tras esas elecciones ahora para Taiwán? Óscar Martínez es politólogo, trabaja como profesor de ciencia política en el EA University en España, donde lo saludamos a esta hora. Profesor Martínez, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros, Gustavo, un placer. Sorprendido de la continuidad en el poder del partido pro independencia que ahora suaviza o matiza su discurso, pero que se mantiene firme en sus ansias de preservar la democracia taiwanesa. Sí, bueno, Gustavo, sorpresa no ha sido, porque la mayoría de los sondeos daban una victoria al Partido Progresista Democrático. Sí que es cierto que la victoria ha sido un poquito más amplia de lo que preveían las encuestas, con lo cual, bueno, vamos a ver, quizá este movimiento que tú has acertadamente mencionado hacia una posición quizá un poquito más sólida dentro de la independencia de Taiwán, quizá tenga que ver un poco con los resultados de las elecciones, ¿no? Como tú bien has dicho, ha habido aproximadamente un 40% de los sufragios de las elecciones presidencialistas al Partido Democrático, luego un 33% al Kuomintang, que es como habías comentado, el partido que le gusta a China, y luego la gran sorpresa ha sido este partido popular, democrático, que han votado muchos jóvenes y que ha conseguido un 26% de los votos, con lo cual, en fin, sorpresa no, pero esperamos posiblemente una continuidad, sí. Continuidad, pero veo los resultados, el 40% de los sufragios se fueron con el partido ganador, pero la suma de los otros dos partidos supera la mayoría del 50%, un 34% para el partido pro-Pekín, por decirlo de una manera sucinta, Kuomintang, y luego el Partido Popular de Taiwán con cerca del 27%. Ese es el argumento que ha utilizado a Pekín para decir la mayoría de los taiwaneses no está por la independencia. Bueno, es un argumento un poquito tramposo, Gustavo, porque aquí estamos hablando de las elecciones presidenciales, ¿vale? Que a la vez ha habido elecciones al Parlamento. En las elecciones al Parlamento sí que es cierto que para una yuan legislativa, que es su Cámara de Representantes, el Kuomintang ha conseguido 52 asientos por 51 del Partido Progresista Democrático y 8 del Partido Popular Democrático, con lo cual en un sistema, digamos, casi semipresidencialista, tenemos que ver cómo se desarrolla un poco el juego y, digamos, los check and balances dentro de este sistema. Aún así, por supuesto que China va a utilizar todos los recursos a su disposición y todos los argumentos para decir que esto es un gran fracaso del independentismo taiwanés y que, por supuesto, los taiwaneses quieren una China unida, que es su principal objetivo. Claro, me ha llamado la atención que, al margen del partido pro-Pekín, los otros dos partidos, incluido el partido ganador, subrayan mucho la voluntad de diálogo con Pekín, cuando
uno podría pensar que están en las antípodas y que lo que busca el Partido Democrático Progresista, que ha ganado las elecciones y que antaño era claramente independentista, hoy esconde un poquito esa faceta independentista para preservar el statu quo y no provocar, por decirlo así, y que busca el diálogo. ¿Tan relevante es esa importancia del diálogo, seas del partido que seas? Por supuesto, Gustavo, pensemos, y para nuestros televidentes que igual no sean expertos en Taiwán, pensemos que cuando tú ganas unas elecciones, de alguna manera sí que, bueno, pues entonas un poquito este espíritu del diálogo con China. Bueno, para Taiwán y para el Partido Progresista Democrático y para William Lai, ¿verdad? Lo mejor que podría pasar es que se abriera una especie de diálogo ambiguo con China en el que China no tuviera más remedio que reconocer de alguna manera algún tipo de concesión hacia Taiwán. ¿Algún tipo de concesión hacia Taiwán? ¿A qué te refieres? Bueno, algún tipo de concesión, aunque sea dialéctica, aunque sea interpretada dentro de los parámetros, digamos, que el presidente Lai puede interpretar que China... en fin, aquí recordemos que estamos en una especie de juego de mentiras, juego de espejos que en cada uno dice una cosa, interpreta una cosa que dice el otro para, digamos, barriendo para casa, como decimos aquí en España, ¿no? Con lo cual, no perdamos de vista que la situación es bastante delicada también para Estados Unidos, que se enfrenta a unas elecciones en noviembre, ¿verdad? Sí, sin duda. Uno de los elementos que los analistas han puesto sobre la mesa cuando se habla de esas elecciones en Taiwán y el resultado es el nivel de tensión, que ya de por sí es alto en esa zona del mundo, en el estrecho de Taiwán, que es ese espacio que separa la isla de China continental. Por ahí pasan, atención, el 50% de los contenedores transportados en el mundo. Eso quiere decir que en un momento de tensión bélica o militar, esa ruta se vería afectada con consecuencias globales. Otro de los elementos que también hay que considerar es que en Taiwán se produce cerca del 70% de los semiconductores mundiales, esos pequeños microchips que sirven para producir cualquier cosa, desde neveras hasta carros o celulares. Me imagino que a ninguno de las partes, ni a Taiwán ni a China, le interesa un conflicto que pudiese poner en riesgo esos dos elementos. Por supuesto que no, y te digo más, tampoco a Estados Unidos, porque muchos de la gente que nos esté viendo pensará, ¿y por qué Estados Unidos tiene esta obsesión? ¿No? Como muy bien has dicho tú, aparte del comercio mundial, yo voy a elevar un poco incluso la cifra que dices tú del 70% de los chips súper avanzados. Esto, para que nos entendamos, son los chips que llevan los iPhones, los chips que, bueno, con los que funciona el mundo, ¿no? Entonces, ceder esto a China, o que China pudiera tener posesión de esta fabricación de chips, pues sería concederle muchísimo poder real, económico y tecnológico a China, y esto es lo que Estados Unidos realmente esconde un poquito detrás de este apoyo de ambigüedad estratégica hacia Taiwán. Con lo cual, bueno, es un lugar muy pequeño, del tamaño de Holanda, por ejemplo, ¿no? Para entendernos, pero que sí que tiene una importancia estratégica muy importante, y cada vez que nos volvemos más tecnológicos, la importancia de Taiwán sube. Ya, eso en cuanto a comercio y en cuanto a tecnología. En el concepto de democracia, que hoy está en entredicho con amenazas globales, desde las noticias falsas hasta las democracias iliberales o los gobiernos iliberales, las campañas de desinformación, ¿cuánto pesa en esa defensa global de lo que se conoce como democracia liberal Taiwán en esa lucha por sobrevivir? Bueno, pues Taiwán se ha convertido en una especie de símbolo de la democracia, azuzado convenientemente por la dialéctica norteamericana, para que, bueno, pues como una especie del pueblo de Obélix y Astérix, ¿no? De la resistencia gala contra el Imperio Romano, ¿no? Es un poco esta idea. Entonces, este año que tenemos tantas elecciones en el mundo, casi la mitad del mundo va a votar en unas elecciones, con lo cual al final del 2024 veremos a ver cuáles son los resultados. Taiwán es el primer escalón que nos vamos a encontrar en estas elecciones globales. Yo creo que es importante también pensar que a nivel nacional
China no está en una situación especialmente boyante, tanto económica como políticamente, para ir a un conflicto abierto con Taiwán, perdón. Recordemos que el presidente Xi ha conseguido un tercer mandato, algo muy excepcional dentro de la República de China. Y acabo, pero brevemente, recordemos que hay una burbuja inmobiliaria en China que está a punto de estallar y que, los economistas internacionales están muy preocupados. También China, recordemos que va a crecer a un 5%, con lo cual China no quiere aventuras, y Xi, que puede ver su autoridad y su legitimidad política cuestionada, no quiere un enfrentamiento abierto en este momento, con lo cual esperamos una inercia del status quo actual. O sea que si te leemos bien en lo que nos estás contando, lo que aquí hoy parece que todo el mundo quiere que prime es que se mantenga el statu quo actual, pero que todos los actores puedan salvar la cara. Que no haya provocación de uno u otro que lleve al otro a reaccionar para posicionarse frente a los suyos y la opinión pública internacional de una manera en la que pueda afectar al otro. Entonces, en la medida en que baje la tensión dialéctica, todo el mundo gana. Y si bien China no tira la toalla en esa reunificación o asimilación que busca en el futuro, hoy por hoy no le conviene cualquier otro movimiento. Por lo tanto, si baja la tensión de los representantes de Taiwán, China puede también retroceder y Estados Unidos puede evitar provocaciones como la visita del año pasado de la entonces presidenta del Congreso, que puede soliviantar a Pekín, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, me parece una lectura muy correcta, Gustavo. Recordemos también que Anthony Blinken, ¿verdad?, ya ha llamado al nuevo presidente taiwanés para felicitarle. China, por supuesto, ha puesto la voz en el cielo diciendo esto es inaceptable, pero forma parte de la retórica a la que estamos ya acostumbrados, con lo cual yo creo que si tuviéramos que dar un resultado para la quiniela de las elecciones que han salido de Taiwán, diríamos que es una X. No ha ganado nadie, es una X que nos permite ganar un poquito de tiempo y, digamos, dar una especie de patada a seguir en la que todo sigue igual. El foco internacional ahora mismo no está en Taiwán, no está en China, está en el Medio Oriente y, digamos, seguramente vamos a ordenar un poco los conflictos por prioridades, y esto es lo que sacamos de esta primera elección de Taiwán. Esta sería, en cualquier caso, mi lectura. No ha ganado nadie. Podríamos decirlo también, han ganado todos. Bueno, exactamente, ¿no? Si lo quieres mirar, no, por supuesto, algunos mirarán el vaso medio vacío, otros medio lleno, pero el vaso sigue a la mitad. Es Óscar Martínez, es profesor de Ciencia Política en el IE University. Profesor Martínez, gracias por su análisis. Feliz noche. Muchas gracias, un verdadero placer. Un abrazo a todos. Gracias. Saludos.